Nuestro buen Dios, te damos gracias. Te damos muchas gracias de ti, Dios Todopoderoso, para pedirte, Dios de los cielos, que seas tú enseñándonos, para pedirte, Dios, que abras nuestro entendimiento y nos ayudes a comprender cada día más las Escrituras, Señor, para saber vivir por ellas, para agradarte, para honrarte, para bendecir tu nombre, Señor. Ayúdanos para que podamos ser sensibles a tu voz y vivir por tu palabra, para vivir para ti. Rogamos, Señor Dios de los cielos, que hagas de nosotros en este día mujeres dispuestas, Señor, a aprender tu palabra, para ponerla por obra, Señor, no solamente escucharla, pero para ser hacedores de tu palabra, Señor, para honrarte y bendecir tu nombre. Te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites tener, por aparejar todas las cosas y por permitirnos en tu gran misericordia que nos podamos reunir por estos medios, Señor. Rogamos por nuestra maestra del día de hoy, para que seas tú, Señor, nuevamente usándole como instrumento precioso en tu mano, Señor, para que exponga tu palabra con toda claridad, Señor Dios de los cielos, y seas tú, Señor, también añadiendo a su vida grande bendición por tu palabra. Te damos muchas gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces nuestra maestra del día de hoy es Claudita. Muchas gracias, Claudita, son todas tuyas, te las regalo. Gracias, yo las recibo a todas con mucho cariño, con un abrazo muy especial, gracias. Bueno, pues hermanas, buenas tardes. Entonces vamos a hacer hoy un repaso de una de las lecciones que ya habíamos visto en clases anteriores, que es la lección asociada a lo que significa hablar con ira. Entonces voy a compartirles la pantalla. La idea es que antes de empezar a resolver pues ese taller que habíamos enviado en días pasados, pues podamos nosotros hacer un repaso de la clase. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces pues la idea es que primero hagamos un pequeño repaso de lo que vimos en esa clase y luego ahí sí podemos responder el cuestionario que habíamos enviado. No sé si todas tengan el cuestionario a la mano. ¿No? Bueno, entonces ahorita lo vamos a ir copiando. Igual acá en la presentación está ese cuestionario. Vamos a ir copiando cada una de las preguntas y las vamos a ir contestando entre todas. Bueno, pues entonces habíamos visto lo que significaba hablar con ira. Entonces, básicamente, el hablar con ira o la ira, básicamente, es un comportamiento no bíblico que se da básicamente cuando nosotros perdemos algo que se llama la paciencia. ¿Sí? Cuando perdemos nosotros la paciencia, entonces empezamos a hablar, a irarnos y dejamos que llegue la ira y de esa manera nosotros empezamos a cometer una serie de actitudes que no son bíblicas y que se consideran bíblicamente pecaminosas y empezamos a hablar desfogándonos, digámoslo así, usando palabras violentas, corrompidas, que pues obviamente provienen de lo que tenemos en nuestro corazón. Recordemos, hermanas, que el pecado básicamente es lo que tenemos en nuestro corazón. O sea, si bien es cierto, tenemos una naturaleza pecaminosa, dentro de nuestro corazón se albergan algunas situaciones o cosas que hacen que nosotras en un momento dado no actuemos adecuadamente, sino que actuemos de una manera pecaminosa. Es decir, ese pecado que tenemos dentro del corazón por nuestra naturaleza pecaminosa y por malos hábitos bíblicos empieza a sobresalir. Entonces, y básicamente pues esos son también los pecados que se generan con la boca, que la boca muestra pues aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Bueno, la palabra de Dios pues nos decía o nos dice, y lo veíamos en esa clase, que nosotros podemos airarnos, pero lo que no podemos es pecar. ¿Bien? Entonces, si alguna hermana nos quiera compartir el versículo de memorización que teníamos para esta lección y lo pueda también explicar con sus palabras. Entonces vamos a ver el versículo que es Efesios 4, 26, 27. Ya les soplé la cita.
No sé si alguna hermana quiera levantar su manito para que lo diga y lo puedas, después de decirlo, explicar. ¿Qué significa eso que nos dice la palabra de Dios? Ninguna se atreve por ahora. A ver, ya, Marisol y la hermana María Osorio. Muy bien. Hermanita Marisol, muchas gracias. Gracias, gracias, Claudita. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muy bien, Efesios hermanita. 4, 26, 27. Muy bien, hermanita. Y entonces, ¿qué entiendes por eso? Que dice, airaos, pero no pequéis. Que nosotros, pues como seres humanos, nos airamos. El problema es cuando le damos rienda suelta a la lengua y dejamos salir palabras ofensivas, ofendemos. Nosotros podemos dar nuestro punto de vista, nos podemos airar, digámoslo, es permitido, pero no pecar se refiere a no dar rienda suelta a ofensas. Sabemos que la lengua para regar palabras ofensivas y dañinas es muy fácil, pero como no sé si era Claudita la que una vez en una clase daba ejemplo de una almohada con plumas. Entonces, al darle rienda suelta, al no tener dominio propio, a airarnos y soltar lo que la ira, la rabia, o sea, palabras ofensivas, ya después es muy difícil recogerlas, ¿no? Tener que ir a pedir perdón por haber ofendido. Entonces, debemos airarnos, pero podemos airarnos, pero con dominio propio, o sea, teniendo control de nuestra lengua y no ofendiendo. También dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, quiere decir que debemos resolver con las personas que tengamos el conflicto el mismo día, no dejar que esa noche nos acostemos en enemistad o en contienda con la persona que hemos tenido el inconveniente. Hermanita, muchas gracias. Gracias, hermanita. Bueno, entonces, otra hermanita que también nos quiera aportar, que quiera decir el versículo y lo quiera explicar. Hermana María. Dice Efesios 4, 26, 27, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Yo entiendo que es que, o sea, normalmente uno puede sentir mal genio o puede sentir mucho mal genio por alguna situación, pero no dejar que entre ni el odio ni el rencor a esa situación. Y, por ejemplo, pues, también estos días me pasó algo así parecido y me dio mucha ira, mucho mal genio y todo el día duré con ese asunto ahí hasta que pude en la noche, pude hablar con el Señor y pude entregarle al Señor. Yo vi que eso fue lo más importante que pude hacer, porque con la persona exactamente no se podía, entonces es eso, de no dejar uno acumular ese rencor ni ese resentimiento. Y algo que me sirvió fue que yo le pedí al Señor que me permitiera mirar a esa persona como Él la mira, como Él la miraba. Y ya el otro día amanecí muy descansada, muy descargada. Entonces, lo que dijo la hermana ahorita, especialmente si es de pronto con los hijos o con el esposo o así, con el papá o algo así, intentar descargar uno rápido para poder hablar con la persona y poder arreglar el asunto rápido, no dejar acumular rencor. Eso pienso que es. Gracias, hermanita María. Muy bien, qué bonito que pues estemos aplicando todos aquellos principios bíblicos que hemos venido aprendiendo a través de este curso y qué bonito el testimonio que tú nos cuentas, hermana María. Pues bueno, como decía la hermana Marisol y como lo decía la hermana María, la palabra dice que nos podemos airar. ¿Y qué es airarnos entonces? Airarnos es de pronto sentir algo que nos incomoda o que nos molesta. No es llegar tampoco a ponernos de mal genio, pero sí empezamos a sentir como esa molestia. Y la palabra dice que podemos airados, pero no pequéis. Entonces, ¿cuándo pecamos?
Recordemos que el pecado se manifiesta de 3 formas. Se manifiesta por nuestros pensamientos, por nuestras palabras y, como nos enseñó el pastor Alex, también por nuestras acciones. Entonces, con el simple hecho de ya empezar a tener en mi cabeza pensamientos malos o negativos contra la persona o la situación que me está airando, pues entonces me estoy dejando llevar por el pecado. Entonces, el airarnos es cuando estamos en esa fase de que esto me está molestando, no me gusta, y es ahí donde tenemos que hacer un alto. Entonces, en nuestra clase veíamos unas técnicas o unas formas para evitar llegar a eso que son bíblicas y que nos van a ayudar a revestirnos de lo contrario a la ira, que es la paciencia, y entonces poder actuar de una manera que agrade y glorifique a Dios. También veíamos en nuestra, ay, yo no les he puesto la presentación en grande, perdón. Veíamos también en nuestra presentación algunos ejemplos bíblicos sobre una ira desenfrenada o un enojo no tratado bíblicamente. Veíamos entonces el primero de los ejemplos en Caín. Entonces, ¿qué pasó con Caín? Recordemos que Caín presentó una ofrenda junto con su hermano Abel al Señor. Al Señor no le gustó la ofrenda que Caín había presentado y le gustó la ofrenda que su hermano Abel había llevado al Señor. Esto pues le desagradó mucho a Caín y él reaccionó con una ira. ¿Cuál fue la consecuencia de esa ira? Desenfrenada, que llegó a otro pecado peor, que fue el homicidio. Asesinó a su hermano con sus propias manos, ¿cierto? Entonces fijémonos que Caín utilizó el enojo y lo dejó llevar. Como decía la hermana Marisol, no tuvo dominio propio y lo dejó llevar y se dejó llevar por otra serie de pecados que se desencadenaron hasta que asesinó a su hermano. Igualmente pasó con Moisés. Entonces, recordemos que Moisés también tuvo 2 situaciones en las que se dejó llevar también por el enojo. Entonces, fijémonos que hay una diferencia y un hilo muy delgadito entre lo que es el airarnos con el pecar. El airarnos es la molestia, ¿sí? Pero ya cuando nosotros caemos en la ira, en el enojo, en la gritería, entonces ahí ya estamos en pecado. Entonces Moisés también cuando vio pues a los egipcios que empezaron a maltratar a los hebreos, a los esclavos hebreos, pues él también se dejó llevar por la ira y asesinó a un egipcio, lo que hizo que él tuviera que huir de Egipto. Y después también, cuando el pueblo de Israel ya había sido liberado de la esclavitud y estaban en el desierto, por la presión que el mismo pueblo le generó a Moisés por su falta de fe, le pedía a Moisés agua y él con ira golpeó la peña y no hizo lo que el Señor le dijo. No actuó obedeciendo al Señor, sino con su propia ira, lo hizo a su propia manera, que también es una de las formas como nosotros podemos caer en pecado, no haciendo las cosas como el Señor nos lo pide, sino desobedeciendo y haciéndolo a nuestra propia manera y en nuestras propias fuerzas. ¿Qué fue la consecuencia en este momento de Moisés, para Moisés? Que él no pudiera ingresar a la tierra prometida. Entonces las consecuencias de una ira mal manejada son algunas veces graves y fatales. Ahora, lo mismo pasó con Jonás, cuando el Señor le pidió que fuera a Nínive a predicar, él no quiso hacerlo, se llenó de ira. ¿Y cómo terminó Jonás? En la boca de un pez, ¿cierto? Igualmente pasó con el rey Saúl. El rey Saúl se enojó bastante cuando escuchó al pueblo decir que Saúl mató a miles y David a 10.000. Eso lo enojó mucho y se dejó llevar por la ira a tal punto que él quiso asesinar o matar también a David. Bien.
Entonces miremos que esto ha sido un pecado que pues está reflejado en muchos textos bíblicos y por esa razón el Señor nos exhorta a que debemos manejar este pecado. Entonces, como lo veíamos, pues la ira es una consecuencia de un pecado mal manejado. ¿De cuáles pecados? Entonces, del enojo, del rechazo, de los celos, de la decepción, de las frustraciones, de comparaciones odiosas, entre otros. Entonces, fijémonos que cuando ya estamos en enojo, ya estamos pecando. Pero la situación es que ahí podemos solo cometer el pecado del enojo o dejarnos llevar por otras cosas que serían entonces los pecados de la lengua. Como lo decía la hermana Marisol también, pues sí, en una oportunidad hablábamos de lo que es el saco de plumas y ese es el problema que tenemos con los pecados de la lengua, que cuando los cometemos no hay cómo reparar, ¿sí? O cómo restituir eso que hicimos, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros aprendamos cómo podemos manejar entonces estas situaciones de la vida diaria, porque estoy segura que en el día no se nos presenta una vez, o no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me sucede, no es una vez, son muchas veces en el día que me suceden cosas que me incomodan, que me molestan, pero hay que aprenderlo a manejar y no llegar a, como vemos en estas imágenes, a despelucarnos, gritar y decir cosas que son ofensivas. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos da en este versículo tres mandatos, ¿sí? Como lo explicaba la hermanita María Sol. Entonces, el primer mandato es que tenemos que ser tardos para airarnos, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué pasa cuando nosotros nos airamos? Entonces vamos a leer Santiago 1:10. Leamos esta cita bíblica, por favor, una hermanita que quiera leer Santiago 1:19, por favor. A ver, hermanas, ¿dónde están las Está lecturas? levantada. Bueno, vamos a tener lista nuestra Biblia porque ahorita vamos a leer muchos versículos. Muy bien, hermana Mary Castro. Buenas tardes, hermanitas. Bueno, Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, fijémonos que la palabra de Dios nos dice que seamos prontos para oír. O sea, escuchemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor, pero tardémonos en hablar y en airarse. Entonces ahí, cuando nosotros empezamos a sentir esa molestia, pues este es un paso que tenemos que tomar, donde hacemos una toma de decisiones. ¿Sí? Entonces, en este paso, lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar qué está pasando, pero esto es algo que tenemos que hacer en cuestión de segundos, ¿sí? Porque pues, estamos muy prontos a explotar cuando algo nos molesta y nos incomoda y debemos ser tardos para hablar, tardos para airarnos. Entonces, cuando estamos ante esa situación incómoda que nos está molestando, lo que tengo que hacer es hacer una evaluación de lo que está sucediendo y pensar qué quiere Dios que yo haga con esto y cómo yo puedo actuar. Y ahí, volví loco esto. Ya. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos evaluar? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Sí? Miremos que cuando Caín también se dejó llevar por la ira, vamos a leer el versículo de Génesis 4:6-7 y vamos a ver lo que pasó en ese momento y lo que habló con lo que Dios le habló a Caín. Entonces leamos Génesis 4, versículos 6 y 7, por favor, una manito levanta. Está lista la hermana Gina Rodríguez. Hermanita Gina. Buenas tardes, hermanas. En Génesis 4, 6 y 7 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído tu semblante? Si bien hiciste, no seréis enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, esa es la pregunta clave que nosotros tenemos que hacer y miren que es una pregunta que Dios le hizo a Caín. ¿Por qué te has ensañado? Entonces pensemos cuando estemos en medio de esa situación, ¿qué nos pasó? ¿Por qué qué me está pasando? ¿Por qué esto me está incomodando? ¿Sí? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? Pensemos en ese momento, ¿cómo voy a actuar? Igualmente le preguntó también el Señor a Jonás. Leamos ahora Jonás 4:4. Entonces, Jonás 4:4. Perdón, la hermana Marisol está lista. Marisol, tienes tu manita levantada. Sí, señora, ya regáleme un segundito, que es que ese libro poco lo he leído. Entonces es un poquito difícil de encontrar, pero ya voy para allá. ¿Jonás qué? 4:4. Bueno, Jonás 4:4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esa misma pregunta que Dios le hizo a Caín, que Dios le hizo a Jonás, es la misma pregunta que el Señor nos hace cuando nosotros nos airamos, cuando algo nos molesta. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Vale la pena que explotes? ¿Mm? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Pues nunca va a valer la pena hacer algo que desagrade al Señor. El problema está en que nosotros no nos detenemos a pensar, sino que tan pronto sentimos la molestia, el saco de plumas, ¿cierto? Entonces ahí ese mandato lo que nos está invitando es a hacer un pare y una evaluación y hacernos esa pregunta, que es una pregunta que Dios hizo a esos personajes que vimos anteriormente y que también cayeron en la ira y pues cayeron en ese pecado y no manejaron la situación de una manera bíblica. Entonces, ¿haces bien en enojarte? ¿Tienes suficientes argumentos o justificaciones para caer en ira? La respuesta es no, ninguna, no existe ninguna justificación, no existe nada que nos permita bíblicamente caer en el pecado y seguir entonces con la otra parte que sería enojarnos y llegar a la ira, ¿cierto? Bueno, también aquí es el momento de ponernos en lugar del otro. Bueno, esto me molesta, pero tal vez esta persona ni siquiera se está dando cuenta. Bueno, él no tiene la culpa. O bueno, sí la tiene, pero no lo está haciendo para molestarme. O bueno, sí lo está haciendo y me está molestando. ¿Qué es mi actitud? ¿Cuál debe ser entonces mi actitud, Señor? Ayúdame. Ayúdalo también a él. Entonces, ese es el momento, pero este momento son segundos. Entonces, por eso es que es tan compleja y tan delgadita la línea entre airarnos y pecar. Porque es que estos son cuestiones de milisegundos, o sea, inmediatamente me dicen algo, como que quiero explotar. Entonces, el tiempo es muy mínimo, pero es un hábito que debemos nosotras adquirir y por eso hay que revestirnos de lo que es la paciencia, esperar, no responder inmediatamente, tómese su tiempo, calma, calma, y responda de una pregunta de una manera bíblica, de una manera que agrade al Señor. Bien, entonces digamos que eso es lo que nos dice la palabra de Dios frente a eso. Ahora, vamos a leer Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. A ver mis manitas, ¿dónde están? Damas Pilar. Hermanita Pilar, gracias. Gracias, hermano. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, miren este versículo tan bonito. El que tarda en airarse es grande en espíritu. Ahora, cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, es muy fácil nosotros botar
y sacar todo lo que hay en nuestro corazón a través de nuestra boca, ¿cierto? Y pensamos cuando estábamos en el mundo o cuando las personas están en el mundo que esa persona que es contestona, uy, que es esa que es así toda, que le encanta contestar y todo, que no se deja de nadie, que no se deja de la vida. Esa persona es la que hay que seguir y la que es firme, mírelo fuerte y valiente y se enfrenta. Bíblicamente es todo lo contrario. Esta es la persona pobre, ¿m? Porque es más fuerte aquella persona que tiene dominio propio, que domina su lengua. Esa es la persona a la que de verdad hay que imitar y que hay que, digamos, no exaltar, pero sí destacar, digámoslo así, porque es que la fortaleza no está en mi actitud pecaminosa de enfrentarme groseramente a los demás, sino la fortaleza espiritual está en quedarme callada y controlar mis emociones, controlar todas estas cosas y tener ese dominio propio como nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también se airó. ¿Recuerdan cuando él entró al templo y encontró que su templo había sido convertido sí, como en un festival de mercaderes? Y él se airó, no actuó inadecuadamente, su ira fue santa, porque fue para defender las cosas del Señor. Y de esa manera él nos mostró también muchas veces que era mejor quedarnos callados. Imagínense cuando el Señor Jesucristo lo estaban azotando, se estaban burlando de él, lo escupían. Él fue una persona que tardó mucho tiempo en airarse. ¿Qué hizo él? En vez de pensar negativamente contra las personas, ¿qué hacía él? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso no lo enseñó él. Él fue o ha sido nuestro mayor ejemplo de una persona que se tardó para airarse. Entonces, es muy importante esta fase y esta es la fase más importante para evitar caer en el pecado. Bien. El otro mandato que nos dice el versículo es que no peque. Entonces, si ya nosotros tomamos esos milisegundos para pensar y hacer ese primer paso, que es esa evaluación y preguntarnos o hacernos la misma pregunta que el Señor hizo, ¿vale la pena que te enojes tanto? Entonces ahí vamos a tener la segunda parte, que es poder resistir. Cuando yo recuerdo que tengo que preguntarme si vale la pena que yo explote, que me enoje tanto, ¿cuál es la respuesta? Ninguna. Entonces voy a poder resistir. Y entonces es ahí cuando ya voy a poder tener una respuesta bíblica. Bien. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles serían entonces esos tipos de respuestas bíblicas que yo puedo tener. Bien, y la última parte que también nos lo explicaba la hermana María y la hermana Marisol es que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. No quiere decir que entonces si yo pequé hoy a las 5 de la mañana, tengo hasta las 12 de la noche para solventar lo que pasó. No. Esto lo que significa es que es pronto que debemos solucionar. Si lo podemos solucionar inmediatamente, mejor. Es necesario controlar esa ira de manera inmediata y tratar de calmarnos, calmar a la otra persona. Si puedo si tengo que pedir perdón, hacerlo en ese mismo momento. Si la situación está muy exaltada, bueno, entonces callémonos, esperemos un poquito que eso pase y ahí sí poder dar una respuesta bíblica y adecuada. Entonces, digamos que esa es la clave o la forma que la Biblia nos da, porque es que estos son mandatos que la Biblia nos da. No es que Claudia lo esté diciendo o lo estemos diciendo en la iglesia. Esto es un versículo bíblico que nos da 3 mandatos y nos da también la forma como lo debemos aplicar a nuestra vida. Bien, vamos a leer varios versículos, entonces vamos a levantar, ahí necesitamos 7 manitos levantadas. 7 manitos levantadas, entonces una hermanita que me busque Proverbios 10:19, Proverbios 10:19, otra que busque Proverbios 11:23, otra que busque Proverbios 14:29,
Otra hermanita que busque Proverbios 16:32. Otra hermanita, Proverbios 17:27. Otra Eclesiastés 11:10. Y la última, Colosenses 3:8. Vamos a leer esos versículos. La Muy bien, primera entonces, es Marisol. bien, hermanita Marisol, Proverbios 10:19. Y la siguiente hermanita, Proverbios 11:23. Ana Núñez sería la siguiente. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Muy bien. Entonces, fijémonos que ese primer mandato de sea tardo para airarse, entonces nos invita a estar calladitos, calladitas, pensar y evitar decir muchas cosas o una sola cosa, con una sola cosa que digamos ya. Acordémonos que las palabras son fatales y no podemos restituir eso que decimos. Muy bien, Proverbios 11:23 y la siguiente hermanita, Proverbios 14:29. Bueno, aquí en turno está para ahora mismo Ana Núñez y sigue Yolanda Triana. Entonces, hermanita Yolanda, Proverbios 14:29. Muy bien, vamos con Proverbios 11:23. Ay, no, buenas tardes, no podía abrir el micrófono. 11:23, ¿no? Sí, hermanita. El deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Entonces nosotros como creyentes, pues lo que tenemos que mostrar es el amor de Cristo, los frutos que Él nos ha dado, que nos da su espíritu, digámoslo así, cuando lo recibimos. Entonces mostrar el amor, la paciencia, la bondad, la benignidad. Entonces eso es lo que nosotros buscamos. El impío, eso es lo que nos diferencia. El impío pues actúa con necedad, con enojo, porque es que él no tiene el Espíritu Santo dentro de sí. Entonces, no podemos actuar igual que ellos porque tenemos algo que nos diferencia enormemente. Y es que nosotros sí tenemos a nuestro Señor a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y recordemos que entonces, como lo dice Gálatas, la carne batalla contra el Espíritu. Y debe ser más fuerte pues el Espíritu porque nuestro Señor está en nosotros. Muy bien. Siguiente. Vamos con Proverbios 14:29. Proverbios 14:29 la palabra dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Muy bien, entonces lo mismo que veíamos. El grande en espíritu no es el que grita, el que pelea, el que se enfrenta, ese no es. Es el que calla, el que tiene dominio propio. Bien, este es el grande en espíritu. Muy bien, vamos con Proverbios 16:32. Hermana Jenny Forero. Hermanita Jenny. 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Lo mismo que veíamos. Entonces, la palabra es enfática, nos lo recuerda varias veces. El fuerte no es el que grita, ni es el que manda, ni el que se impone, ni el que se le pone al frente al otro. Bueno, usted, ¿qué? A ver, no, ese no es el fuerte, ese es el débil. El fuerte es el que se controla, el que tiene dominio propio. Eso es más difícil que pararse y enfrentar a alguien. Es más difícil. Por eso él es el fuerte y la palabra es clara en eso. Muy bien, vamos con Proverbios 17:27. Hermana Norma. Hermana Norma, Damas Norma. Sigue Juanita Flores, Nubia Rey. Entonces, Proverbios 17:27. Proverbios 17:27 dice, el que ahorra sus
palabras de sabiduría, de espíritu prudente, es el hombre entendido. Nuevamente, la palabra nos vuelve a llamar la atención, a decir que hay que controlarnos. Muy bien, vamos con Eclesiastés 11:10. Juanita. Ay, perdón, yo tenía Colosenses, pero bueno. Dame un segundito. Colosenses. Y entonces a la Ay, otra hermana, hermanita le vamos a perdí, pedir. ya no, Colosenses, ¿qué me dices? Colosenses Sí. 3:8. Y entonces la otra hermanita para que busque por favor Eclesiastés 11:10. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El Señor todo el tiempo nos está invitando a que dejemos estos pecados de la boca y en especial la ira, el enojo, porque es que estos pecados tienen una particularidad y es que ellos no vienen solos, sino vienen acompañados de muchos otros. Entonces, ese es el problema con estos pecados. Muy bien, y vamos con Eclesiastés 11:10. Hermana Nubia. ¿Eclesiastés qué, hermanitas? Eclesiastés 11:10. 11. Necesitamos 2 manitos levantadas también. Ya les digo los versículos. Quita pues de tu corazón, ay no, ese es Cantares. Así, ¿no? Eclesiastés 11:10. Eclesiastés. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Entonces, nuevamente el Señor nos invita a quitar de nuestra vida el enojo. Ahora, vamos a leer Efesios, 2 manitos levantadas. La primera hermanita va a leer Efesios 4:31 y la segunda hermanita Efesios 4:32. Entonces, vamos con Efesios 4:31. Solo 4:31. Ana Violet y Aida Romero. Muy bien. Hermanita Ana. Entonces tú vas a leer Efesios 4:31, por favor. Buenas tardes. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muy bien. Muchas gracias, hermanita. Entonces, si la palabra de Dios dice que quítese de nosotros, es porque bíblicamente sí se puede quitar, ¿cierto? La Biblia nos está diciendo que lo quitemos porque sí se puede quitar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que quitar? El enojo, la ira, la gritería, la malicia y la maledicencia. Bien, entonces hay que quitar eso, porque estos pecados todos vienen juntos. Cuando yo me enojo, me dejo llevar por la ira, empiezo a gritar, empiezo a maldecir, empiezo a decir todo lo que bíblicamente no debemos hacer. Muy bien, ¿y ahora qué debemos hacer? Entonces vamos a leer Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Entonces, este versículo es muy importante porque es lo que nos va a permitir a nosotros podernos despojar, es decir, quitar de nuestra vida esa amargura, ese enojo, esa ira, esa gritería y revestirnos de la paciencia y acompañarla de lo que es ser benignos, misericordiosos, perdonadores. ¿Cómo? Como lo ha hecho el Señor con nosotros. ¿Ustedes se imaginan si el Señor se enojara con nosotros? Él se iría. Le molesta lo que nosotros hacemos. Pero donde Él se enoje y donde Él se llenara de ira, pues terrible sería. Él nos perdona. Él nos tiene toda la paciencia. Si Él lo hace con nosotros, ¿por qué nosotras no podemos hacerlo también con nuestros hermanos? O con las personas que tenemos en nuestro alrededor, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos. Si yo todos los días fallo, peco y ofendo al Señor, y Él es perdonador, misericordioso, bondadoso, yo tendría que hacer lo mismo con mis hermanos.
demostrar ese amor de Cristo. Muy bien. Entonces, siguiendo con el repaso, entonces, ¿cómo vamos a trabajar este pecado? Entonces, esa es la forma como lo acabamos de ver bíblicamente. Entonces, la ira hay que despojarla y hay que revestirnos de la paciencia. La paciencia es aprender es soportar. No es aprender, es soportar. Soportar con calma, con tranquilidad las cosas que vienen. ¿Qué cosas? Las pruebas, las ofensas, todo lo que nos incomoda. Muy bien. ¿Y cómo podemos revestirnos de paciencia? De dos maneras. Primero, no devolviendo el daño a quienes nos lo han hecho, como lo hizo Jesús. Y segundo, es la capacidad de tener una buena actitud, aun cuando estemos bajo presión, bajo esas circunstancias o esas condiciones que nos incomodan, que nos han airado. Y veíamos en nuestra clase muchas formas, muchas cosas que nos pueden generar ira, y aquellas aplicaciones. Esta presentación, recuerden, hermanitas, que ustedes ya la tienen, porque ahí pues nos habla de cuando nos llenamos de ira porque tenemos tensiones, por una vida desorganizada, porque no tenemos una buena mayordomía, porque tenemos culpa, cuando vemos que hay injusticias, ¿sí? Entonces ahí aparecían en esa presentación algunas aplicaciones de cómo podemos aplicar esa paciencia y los versículos bíblicos que sustentaban eso. Entonces, hablábamos de que airarnos y ya llegar al enojo o a la ira, entre esas dos hay una línea muy delgadita. Entonces ya vimos que es el momento de hacer una evaluación y hacernos la pregunta, ¿vale la pena que nos enojemos tanto? Y ya sabemos la respuesta bíblica. No, no hay ninguna justificación. Entonces, si no hay ninguna justificación, pues ¿qué tenemos que hacer? Varias cosas. Si tú ya lo hiciste, ya caíste en este pecado, yo ya he caído en ese pecado, entonces tengo que sentarme y reconocerlo delante del Señor, confesarlo y obviamente pedirle el perdón. El Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces hay que hacer ese trabajo. Si ya lo hice con otras personas, tengo que pedirles perdón a esas personas a las que he gritado, a las que no les he mostrado el amor de Cristo, con las que no he sido paciente, ni benigna, ni amorosa, ni misericordiosa. Ir y pedir perdón. Y empezar a tener un cambio y llenarme de actitudes bíblicas. Entonces, recordemos que el pecado está en nuestro corazón y llega a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Entonces miremos cómo lo hizo Jesús en la cruz. Jesús gritó. Jesús pensó mal de los hermanos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos pensar? Entonces, pidiéndole al Señor que nos ayude a nosotros, transformando ese malestar que estamos teniendo en pensamientos buenos, bíblicos. Señor, ayuda a mi hermano, ayúdalo, dale paz, oremos por esa persona. Si estoy tan incómoda, entonces traigamos a nuestra memoria los versículos bíblicos que hemos memorizado, los versículos que hemos visto en esta clase. Cantemos un himno. En nuestra mente, pensemos, porque si nos ponemos mientras la otra persona está gritando, está enojada, y nosotros nos ponemos a cantar un himno, pues esa persona, ¿qué va a hacer? La vamos a llenar más de ira, ¿sí? Que está diciendo, ay, mire, usted simplemente respire, traiga en su mente, por eso se llama pensar, en su mente esos versículos, ore en silencio por esa persona, traiga un himno, y hable. ¿Cómo vamos a hablar? Entonces vamos a hablar de una manera tranquila, calme ese fuego pues que llena de ira a la otra persona y cambie también su actitud. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aprendamos también a actuar de una manera bíblica. Muchas veces nosotros somos los causantes de que sea la otra persona la que se enoje, también por nuestras actitudes, por nuestros actos.
por cositas que nosotras mismas no nos damos cuenta. Entonces, hagamos un recuento de lo que ha sido nuestra vida y cómo hemos caído en este pecado, qué cosas hemos hecho mal, y damos perdón al Señor y empecemos a hacer una lista de cómo voy a empezar a pensar, a hablar y a actuar bíblicamente para que cuando yo esté en esa situación pueda traer todas esas cosas y aplicarlas a nuestra vida. Esto no es fácil, hermanas, esto no se logra de un momento a otro. ¿Cómo se logra? Se logra con el Señor. Recordemos que todo cambio no se logra por nuestras propias fuerzas porque nosotros no vamos a ser capaces. Vamos a necesitar a nuestro Padre, que sea Él el que primero nos acompañe en esa autoevaluación y que Él también nos muestre aquellas cosas ocultas que hay en nuestra vida y que pueden ser de enojo para otros, que molestan a los demás. Y que también sea Él el que nos ayude a tomar esta determinación y que sea el Espíritu Santo el que tome el control, nos ayude a tener el control. Porque lo veíamos hoy, el que tiene dominio propio, ese es el fuerte, pero no es fuerte en sus fuerzas, es que voy a proponérmelo y voy a ser fuerte. No, ahí nunca lo vamos a lograr y vamos a recaer y vamos a recaer y vamos a recaer. Lo que nosotros debemos hacer es en oración pedirle al Espíritu Santo que Él controle, Él sea el que tome el control. Porque solas no lo vamos a lograr. Muy bien, entonces esa es la forma como debemos actuar. Ay, ¿qué pasó aquí? Bueno, entonces vamos a hacer el cuestionario. Bueno, este es el versículo de memorización, entonces ya lo vimos, ya lo explicamos. Vamos a silenciar nuestras cámaras y nuestros micrófonos, perdón, y ahí en su lugar donde se encuentre lo vamos a decir. Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4, 26, 27. Muy bien. Entonces, ese es el versículo de memorización. Entonces, ahora vamos a ver ese cuestionario que era muy sencillito. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la ira santa y la pecaminosa? Una manito levantada que quiera contestar. Una hermanita que quiera contestar. A ver. Con confianza. Mis amores, ¿dónde están? ¿No? Marisol. Muy bien, hermanita Marisol. La ira santa es en la cual yo puedo tener dominio propio. Puedo controlarme, pidiéndole al Espíritu Santo el dominio propio. La otra, Claudita, ¿la ira qué? Pecaminosa. La ira pecaminosa es cuando le doy rienda suelta a la lengua, cuando no dejo que sea el Espíritu Santo el que me controle, sino que yo le doy rienda suelta a mi carne, a lo que me venga en ese momento a la mente. Muy bien. Entonces, bíblicamente también, pues lo veíamos hoy en el ejemplo que poníamos de Jesús cuando entró al templo y vio que la casa del Señor había sido convertida en una plaza de mercaderes. El Señor defendió las cosas del lugar sagrado para el Padre, ¿cierto? Entonces, la ira se refiere a aquellas actitudes que tomamos que de pronto parecemos enojados por defender las cosas de nuestro Dios. La ira pecaminosa va a ser toda aquella actitud cuando nos dejamos desenfrenar y empezamos a tener actitudes, pensamientos, palabras o acciones que no glorifican al Señor por cosas que no valen la pena. Entonces esa sería como la respuesta, como también lo explicaba la hermanita Marisol. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuáles son los principios o mandatos bíblicos sobre la ira que eran los que veíamos hoy? Entonces, una manito levantada que quiera contestar esta pregunta. Recordemos que son 3. Hermana María Osorio. Hermanita María.
Una es que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La otra, esa es lo que acabamos de ver ahorita en Santiago 1:19. La otra es no pequemos, o sea, no dejar que la ira se vuelva pecado. En Efesios 4:26. Muy bien. Y la otra es no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que también es Efesios 4:26. Muy bien, hermanita. Entonces el versículo de Efesios 4:26, pues nos da esos principios. Entonces, el versículo es Efesios 4:26-27, que es el mismo que memorizamos. Entonces, el primer mandato dice, airaos, sea tardo para airarse, que está pues en Santiago 1:19. Y luego dice, no pequéis, es el segundo mandato, que lo encontramos en Efesios 4:26. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Es decir, que pronto tenemos que arreglar la situación, pedir perdón, si ofendimos, si algo hicimos mal, pedir perdón. Y eso lo encontramos en Efesios 4:27. Entonces esos son los 3 principios o mandatos bíblicos que nos da este versículo y que nos habla sobre la ira. Bien, muy bien, hermanita María, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, cuando nos airamos nos debemos detener y realizar una evaluación, lo que nos permitirá actuar bíblicamente. Perdón. Para ello, ¿qué preguntas podríamos realizarnos en esta etapa? Entonces, una manito levantada que nos pueda contestar esta pregunta. Hermana Gina Rodríguez. Hermanita Gina. Hermana, pues creo que son estas. Las preguntas que debo hacerme es, ¿qué debo evaluar? Porque estoy pensando de esa manera. La otra es, ¿vale la pena enojarme? Y la otra es ponerme en el lugar del otro. Muy bien, hermanita Gina, muchísimas gracias. Así es. Entonces recordemos que esa pregunta la hizo el Señor a algunos personajes bíblicos que vimos que cayeron en la ira y que no en el enojo y que no lo manejaron bien y llegaron a la ira. ¿Vale la pena que nos molestemos tanto? ¿Hay alguna justificación para ello? Y ya también sabemos la respuesta bíblica. Ninguna. Entonces, también puedo ponerme en el lugar del otro. ¿Qué es eso que hizo que esta persona se enojara y me esté incomodando a mí? Entonces, esas son las preguntas y eso es lo que debemos hacer en la fase de evaluación. Si lo hacemos y lo aprendemos a hacer rápidamente, vamos a aprender a manejar este pecado y vamos a empezar a permitir que sea el Espíritu Santo el que tome el control y no nosotros en nuestras fuerzas. ¿Bien? Entonces es muy importante este paso. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Para trabajar la ira debemos despojarnos de ella y revestirnos de... ¿De qué es eso? Entonces recordemos que cuando trabajamos un pecado nos despojamos de él. Pero ese espacio que ese pecado ocupaba, ahora lo tenemos que llenar con algo bíblico. Entonces, si quitamos la ira de nuestra vida y el enojo, ¿qué es eso bíblico que entonces debe tomar ahora ese lugar? Hermana Pilar. ¿La paciencia? ¿Es la paciencia, hermana? De paciencia. Muy bien, hermanita Pilar. Entonces nos debemos revestir de paciencia. Cuando nosotros somos pacientes, podemos ponernos en el lugar del otro, podemos aprender a llevar las cosas de una buena manera, soportar y así de esa manera también permitir que el Espíritu Santo tome el dominio de la situación. Muy bien, entonces esas serían la primera parte de las preguntas. Muy bien, vamos con la siguiente. ¿Cuáles son entonces los pasos para trabajar el pecado de la ira? Entonces ya nos despojamos, nos estamos revistiendo de paciencia, pero para poderlo hacer, ¿qué tenemos que hacer? Hermana Yolanda Triana. Bueno, entonces, reconocer el pecado, confesarlo a Dios y pedir perdón, tener actitudes bíblicas en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar. Excelente, hermanita Yolanda, muchas gracias. Esos son los 3 pasos que debemos hacer. Entonces, pedir perdón a Dios. Primero reconocer el pecado y autoexaminarnos. Si hay otros pecados o otras cosas ocultas que están haciendo que este pecado salga o esté en mi vida y me esté dominando. Pedirle perdón al Señor, pedir perdón si es necesario a las personas a las cuales he ofendido y empezar a tener un cambio de mi actitud hacia una actitud que glorifique al Señor, es decir, actitudes bíblicas de pensar, hablar y actuar, que son las 3 formas como se manifiesta eso que tenemos en nuestro corazón. Muy bien, muchas gracias, hermanita. Muy bien, la siguiente pregunta. Escribe 2 personajes bíblicos que actuaron con ira desenfrenada y no respondieron bíblicamente. Explica las consecuencias de sus actos. Muy bien, entonces alguien que quiera recordarlos. Ya lo repasamos, pero vamos a volverlo a recordar. Hermana Nubia Rey. Muy bien, hermanita Nubia. Moisés. Sí, señora, ¿qué pasó con él? Él porque con ira pegó en una piedra porque le estaban pidiendo agua. Entonces, él con ira golpeó la piedra. No hizo como el Señor le mandó. ¿Y cuál fue la consecuencia? La consecuencia es que no tuvo acceso a la tierra prometida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y Jonás porque fue desobediente. Y un pez se lo comió. Muy bien. Gracias, hermanita. Sí, señora. Muy bien. Entonces tenemos varios ejemplos. Tenemos también a Caín. Tenemos al rey Saúl. Moisés también cuando asesinó o mató a un egipcio cuando estaba maltratando a los hebreos. Muy bien. Pero hay muchos más en la Biblia. Muy bien. Y pues lo vamos a hacer cada una en nuestro cuadernito. Ya sin ver la Biblia, ya todas lo hemos memorizado, que es escribir nuestro versículo de memorización, y fue lo primero que hicimos en el día de hoy en esta clase, que fue explicarlo con nuestras propias palabras. Muy bien. Entonces, aquí, hermanitas, hemos terminado el repaso. Nuevamente les dejo el versículo de memorización para que lo tengamos muy en cuenta. Es muy importante. Recordemos, este versículo nos da 3 mandatos. Ser tardos para airarnos, no pecar y que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, restablecer o restituir o mirar cómo puedo yo evitar que esta situación se salga de las manos y ponerme a cuentas con el Señor y con el hermano o la persona con la cual estoy sintiendo esta incomodidad. Eso es lo que queríamos pues traer en esta clase, recordar y poder hacer ese cuestionario que es muy práctico para que lo apliquemos en nuestra vida diaria, hermanitas. Es difícil, no es fácil, pero recordemos que no lo podemos hacer solas en nuestra propia fuerza, que aquí necesitamos al Señor para que a través de su Espíritu nos permita el dominio, tener dominio propio y controlar eso que sentimos, esas emociones que sentimos en la primera fase, que es el airarnos. Si hacemos ese alto en el camino, evaluamos, recordamos la pregunta, ¿vale la pena? Y ya sabemos la respuesta, que es no, y que no hay ninguna situación que justifique, seguramente vamos a empezar a tener esa actitud, esas actitudes bíblicas que el Señor hoy pues nos trae y nos exhorta. Entonces, muchas gracias, hermanas. Vamos a orar para finalizar. Y entonces cerramos nuestros ojitos. Señor Dios, te damos las gracias, Padre Santo, porque todos los días, Señor, cada día, Señor, te necesitamos. Porque no podemos solas, Señor, porque tenemos una vida, Señor, que nos domina el pecado, Señor. Y hoy reconocemos, Padre, que somos débiles para controlarnos, Señor. Que aunque nos hemos creído fuertes porque gritamos, porque peleamos, porque nos enfrentamos, esto te ha ofendido, Señor, y te pedimos perdón por ello. Y esto nos hace ante ti más débiles todavía, Señor. Por eso te pedimos que hoy nos ayudes, Señor, a examinar nuestra vida, a examinar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Y te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor.
Y que seas tú, Señor, el que nos ayude porque solas no podemos, Señor. Que seas tú a través del Espíritu Santo que nos domine, Señor, para que podamos controlar, Señor, todo lo que hacemos en un segundo, Señor. Solo es menos de un segundo para caer en pecado, Señor. Y por eso es que te necesitamos, porque no lo podemos hacer solos. Ayúdanos, Señor, a ser de verdad mujeres fuertes, pero en ti, en tu palabra. Que podamos mostrar tu amor, Señor, a los demás, que podamos ser misericordiosas, benignas. Llénanos de tu paciencia, Padre, para poder soportar, Señor, y mostrar a los demás el amor con el mismo que tú nos has amado, Señor. Te damos gracias por lo que hoy nos has enseñado, porque has redarguido mi corazón, Señor, y sé que también el de mis hermanas, Señor. Y por eso te pido que nos perdones primeramente, pero que también nos ayudes, porque es difícil y no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, sino en ti, Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia, para quedarnos calladas, para poder pensar, para poder analizar, Señor, y poder responder de una manera que te glorifiquemos, Señor. Gracias, Padre, por amarnos a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hacemos tan mal, Señor. Gracias porque nos amas tanto que a pesar de nuestros errores nos muestras tu amor cada día. Nos sostienes, nos has mantenido, Señor, firmes a pesar de lo que te hemos ofendido. Gracias, Señor, y ayúdanos. Ponemos en tus manos el día de hoy lo que hemos aprendido, Señor, para que tú guardes en nuestro corazón, Señor, y lo podamos aplicar en nuestra vida, Señor. Gracias te damos en tu nombre santo. Gracias por cada una de mis hermanas que están aquí, Señor. Ayúdanos a todas, Padre. Bendícenos, Señor, y guárdanos. Te damos las gracias en tu nombre santo. Amén.